lo digo que tengo mi currículo, lo marqué y dije, madre mía, tengo una historia de vida del cual si no fuera por Valencia Activa y por el personal que es tan cualificado, yo no estaría hoy mismo sintiéndome orgullosa que ahora voy a ser una charcutera y carnicera. A ver, para mí ha sido una alegría cuando la primera vez han venido aquí y a poco tiempo me ha llamado al primer trabajo aquí en Valencia. Entonces, claro, la alegría mía buscando un trabajo y siempre he encontrado trabajo con ellos. Pues eso, el que te venga una persona que nunca ha trabajado o que no sepa ni cómo buscar trabajo y venga desmotivada y al final, después de todo un proceso, salga con un trabajo, con una estabilidad o por lo menos con una distinta motivación, yo creo que es algo que nos llena mucho a todas. Sí, tiene su parte bonita, ¿no? Que sería, sí, pues eso, que encuentren un trabajo o que ni siquiera encontrando el trabajo ellas vengan y lo notas, ¿no? Como que se abren a ti y te dicen lo genial que les va o incluso dentro de lo malo que les pueda ir, pues lo que tú les puedes estar ayudando y te lo agradecen de corazón. En lo que es lo referente a mujeres, al colectivo de mujeres del que estamos hablando, trabajamos principalmente con el CEMIO, que ahora es el Espai de Dones de Igualdad. Trabajamos con la red de orientadoras que el propio Servet tiene y que están especializadas en la atención a las mujeres víctimas de violencia, con el Centro Mujer 24 Horas, con la Oficina de Atención a la Víctima y con el Instituto de la Mujer. También tenemos relación con otras entidades como puedan ser Alana, que trabajan también con específicamente mujeres que son o han sido víctimas de violencia. He pasado por experiencias que hace muchos años no pasaba y gracias a las asistentes que me han orientado, me han dado fuerza porque yo no tenía fuerza dentro de mí misma, me sentía como un banco que lo han dejado ahí y que solamente lo van a utilizar cuando sea necesario. Valencia Activa para mí es todo.